bueno, como he comentado, la importancia de la navegación por el río, lo que fue todos los proyectos de navegación que hubo, con los diferentes reinados, ya digo, los reyes católicos, Fernando IV, Felipe V, y bueno, en ellos trabajaron arquitectos como Carducci, los hermanos Nuremberg, Antonelli, fueron los que hicieron los diferentes proyectos de navegación para hacer navegable lo que era todo el río Tajo, como he comentado, desde Lisboa hasta Toledo, incluso hubo un proyecto hasta Aranjuez. Hubo también una sociedad entre España, una sociedad luso-española para esos proyectos de navegación, para controlar lo que era la navegación por el río. Y bueno, el río también fue muy importante en el tema de la pesca, también fue un motor económico en la zona. Alfonso IX se dio cuenta de la importancia que tenía el río y fue el que dio autorización para crear las pesqueras para poder recoger esa pesca, que eran jaulas que se ponían en las orillas del río y iban recogiendo esos peces. Aquí eran muy famosos los albures, ¿vale? Y las lampreas. Las lampreas es como una especie, parece una anguila, que no tiene boca, es como una ventosa con muchos dientecitos circulares, ¿no? Para sujetarse a sus presas, porque son animales, peces parásitos, ¿vale? Que le chupan la sangre a otros peces. Y iban a desovar, incluso se utilizaban, esas huevas de las lampreas eran como un caviar. Y algo muy curioso es que los albures, Carlos V se los hacía llevar al monasterio de Yuste, desde aquí, desde Alcántara. Y desde aquí también se llevaban las lampreas a la casa de campo a Madrid. Y hay por ahí algunas anotaciones que hablan que la forma de transportarla, porque la lamprea era un animal que duraba bastante, entonces se transportaban supongo que eran pues, vasijas y tal, pero se les metía en la boca pan con vino, porque decía que así iban comiendo y se iban alimentando durante el trayecto y llegaban vivas a los estanques de la casa de campo, ¿vale? Y borracha, eso, sí. Borracha. Sí. Actualmente también, bueno, en la zona del embalse, lo que es aguas arriba... Se hace cuando se construye el puente, pero se llama de San Julián porque una vez que se reconquista Alcántara definitivamente a los árabes, se le ofrece a este santo, a San Julián, a un santo cristiano. Bueno, el puente, para que se hagan una idea, ahora está muy bien esto porque podemos pasar por debajo y podemos tener una perspectiva completamente diferente del puente desde arriba y desde abajo. Porque aunque desde arriba vemos que es muy alto, realmente no se aprecia la grandeza y la altura que tiene este puente. Les voy a decir que este puente es casi 3 veces, el acueducto de Segovia es casi 3 veces, o sea, el puente de Alcántara es casi 3 veces el acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia en su parte más alta son 28 metros y algo, no llega a 29. El puente desde abajo del cauce del río al arco superior del Arco de Triunfo tiene 71 metros de altura. Para que se hagan una idea, los dos arcos centrales tienen una anchura de 28 metros, o sea, prácticamente la altura del acueducto de Segovia, ¿vale? O sea, para que el puente tiene unas dimensiones muy grandes para salvar la profunda cortadura del río que hacía aquí el río Tajo. ¿Por qué se ubica aquí el puente? Pues se ubica concretamente aquí porque ahí más arriba donde está la presa el río hacía una curva, entonces cuando este río era un río que tenía muchas crecidas, que cogía mucha agua de los deshielos que venían de la sierra, entonces cogía mucha altura.
Entonces ahí el agua chocaba y al bajar aquí ya bajaba más despacito y era más difícil que se llevase la construcción. Eso, unido a que los pilares centrales que están dentro del río hacen atajamar, que es así ese piquito hacia arriba, como las quillas de los barcos, para cortar el agua, pues eso también hacía que se deteriorara menos lo que era la estructura, lo que era el pilar del puente. Son 6 arcos sostenidos sobre 5 pilares y se construye, lo que es el conjunto se termina de construir en el siglo II después de Cristo. Siempre se habla de que el puente romano es del siglo II, aunque lo que es el paso del puente realmente se hace en el siglo I, lo que pasa es que todo el conjunto se termina en el siglo II. Pero bueno, ahora, a unos recientes estudios que se han hecho desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Mérida, un científico titular de este consejo, de este CSIC, pues ha descubierto que hay los restos de una anterior edificación, que sería esto que vemos aquí, que sobresale, esas piedritas, esa zona y esta parte, ¿vale? Este señor ha hecho unas investigaciones, se llama Antonio Pisos, y si alguien quiere escuchar esta investigación completa, pues la semana que viene en las jornadas del puente, que ya lo he comentado antes, pues va a venir precisamente a hablarnos de este tema, de esta investigación que ha hecho. Y bueno, sobre investigaciones sobre el sitio in situ, se ha descubierto que bien, hay puede haber dos opciones. Una, que se hizo un puente y después se cayó anterior al puente de Alcántara, que él no lo ve muy fiable, y otra, que es que probablemente aquí se comenzaría a hacer un puente en la época que fuera, que todavía no se ha datado, lógicamente, porque las investigaciones están ahora, y después sobre esos restos de ese primer intento de edificación de ese puente, se hizo el puente que tenemos actualmente, ¿vale? El puente se construye en época de Trajano, el arquitecto fue Caius Julius Lácer, y bueno, se hace para unir ambas orillas, pero ambas orillas no solo lo que digamos que es hoy Alcántara con Piedras Albas, ¿no? Es lo que es la parte de la zona sur de España, la zona también de Mérida, con el norte de Portugal. Por aquí pasa la calzada del puente romano de Alcántara, también conocida como Vía de la Estrella, la Vía de la Estrella, porque va hacia Covillá, a la Sierra de la Estrella, en Portugal, ¿vale? También pasa la Cañada Real de Gata. ¿Quién financia la construcción del puente? Bueno, pues la construcción del puente la financian varios pueblos lusitanos que estaban interesados en abrir esta vía de comunicación. En el Arco de Triunfo, en la parte de acá, hay una lápida a la izquierda que pone el nombre de esos pueblos que financiaron la construcción del puente. Hoy en día no se sabe quiénes son, tan solo hay uno que son los igadetenses, que es Idaña Abella, una población que hay aproximadamente a 1 hora en coche de aquí de Alcántara, que es una población portuguesa, que fue muy importante en la época romana y fue la primera que tuvo una catedral visigótica en la península ibérica, ¿vale? Merece la pena visitarla si tienen posibilidades alguna vez porque es una población muy bonita. Observa un recinto amurallado y lo que son los restos romanos, la verdad es que merece la pena. Bueno, pues el puente, ¿qué pasa con el puente a lo largo de la historia? Pues el puente sufre diferentes cortes. ¿Por qué? Pues porque es la única vía de comunicación con la población, tanto para salir como para entrar en ella, viniendo desde el norte. Entonces, los diferentes conflictos bélicos en los que se ve envuelta Alcántara, pues afectan de una manera u otra a la construcción. La primera destrucción que se tiene conocimiento de ella es en el primer arco de poniente, de la parte de allá, poniente hacia allá, contamos por la margen derecha hacia acá. El primer arco, los árabes, para impedir el avance del ejército cristiano, le quitan piedras a ese arco, quedando el puente incomunicado. Y los primeros datos que se tienen es que hasta el año 1543, en época de Carlos I, no se recupera ese arco. Pero ya anteriormente, en la historia portuguesa, hablan de enfrentamientos entre el rey Fernando con el rey de Portugal, que bueno, que el rey Fernando manda a cortar ese arco para impedir que pasen los portugueses. Entonces el rey de Portugal se entera y manda un emisario diciendo que prefiere rodear terreno antes que conquistar esta zona sin esta obra de arte. Lo que nos da a entender que bien o el puente los árabes no lo destruyen totalmente o se había reconstruido ya antes de esta pequeña anotación histórica. Eso sí, la documentada está en el año 1543. Se recupera ese primer arco y se le ponen las almenas al Arco de Triunfo. Si se han fijado, cuando veníamos del muelle a la parte de allá hay un escudo, que es el escudo con el águila bicéfala. 2 cabezas, Carlos I de España, V de Alemania. Porque ya digo, se reconstruye en esa época. Después volvemos otra vez a los arcos del puente. Durante la Guerra de Sucesión de Portugal, el segundo arco es destruido, los portugueses lo intentan volar, consiguen hacer algunos destrozos que serán reparados en la época de Carlos III. Que en esta época también lo que se hace es limpiar el puente de diferentes elementos que se le habían ido adosando. El puente llegó a tener puertas de acceso, se cobraba el pontazgo, el paso de animales, personas por el puente.
Por ejemplo, los rebaños de ganado, dependiendo del número de cabezas que llevara el rebaño, pues daban pagaban una cabeza de ganado, ¿vale? Y bueno, por eso aquella torre que tenemos allí se llama Torre del Oro, porque era donde se cobraba ese tributo, era donde se recaudaba ese dinero, y se llama la Torre del Oro. Era uno de los elementos defensivos que rodearon el puente. También tuvo elementos defensivos junto al Arco de Triunfo y rodeando lo que eran las márgenes del río. Bueno, pues en esa época se recupera ese segundo arco y se limpia los elementos que se le habían ido adosando al puente. Nuevamente ese segundo arco es destruido durante la Guerra de la Independencia. Las tropas aliadas de España, Portugal e Inglaterra, al mando del general Mayne, el jefe general manda cortar el puente para impedir el avance del ejército francés. ¿Qué pasa? Que es muy costoso cada vez que hay que recuperar el puente, un arco. ¿Por qué? Porque en la piedra todo lo que tenemos alrededor es pizarra, las canteras estaban lejos de aquí de Alcántara, entre 5 y 12 kilómetros de distancia, era muy costoso traer las piedras, entonces lo que se hizo fue hacer una pasarela de madera y sogas, que además era muy curiosa porque era como un caracol, se recogía por la noche, se enrollaba y así no había que tener vigilancia en el puente. Estas escaleras son incendiadas durante las guerras carlistas y la última reconstrucción que se llevó a cabo fue en época de Isabel II. El arquitecto fue Alejandro Millán y Sociat y los planos originales de esta reconstrucción pueden ser visitados en el conventual de San Benito, aquí en Alcántara, que fue la sede de la Orden Militar de Alcántara, que tiene horario de visitas, si alguien lo quiere ver. Todavía nos quedaría la de la 1:15, porque la de la 1:15, 4:30 y 5:30, hoy todavía, y mañana también por la mañana, ¿vale? Bueno, pues en esa época, en época de Isabel II, se recupera ese segundo arco, se desmonta y se vuelve a montar el Arco de Triunfo, porque estaba agrietado y amenazaba con caerse. Se hicieron los paseos a ambos lados del río, que hasta ese momento no habían existido, y la reina donó los bancos y las cadenas que hemos visto rodeando los paseos. Por eso esas cadenas no se pueden cortar, porque el puente es monumento nacional. Son unas cadenas del siglo XIX y por eso hemos tenido que saltarlas para hacer este pequeño sendero local. Bueno, decirles que el puente está construido en sillería de granito almohadillado. Almohadillado porque ven, se hace como una almohadilla, un cojín, está hecho a soga y tizón. Y se ve muy bien, los dos arcos que hemos comentado que se han destruido, se ve muy bien porque aunque se reutilizaba la piedra que caía abajo en buen estado, siempre había que hacer piedra nueva. Y esa piedra nueva ya no tiene esa almohadilla, ya, porque era más trabajoso hacerlo, ¿no? Esa forma. Entonces ya son simplemente, pues son lisas, ¿vale? Se nota muy bien. Bueno, decirles otra cosa. Hemos hablado ya varias veces de que el río fue navegable cuando hemos venido por el sendero. Ven ahí, a la parte de allá, a la margen derecha, ven que hay un camino. ¿Lo ven? Y a la parte de allá del puente, no sé si se han fijado que hay también unas escaleras. Bueno, pues eso es el camino de Sirga. El camino de Sirga era un camino que había a las orillas del río que ayudaba a los barcos en el paso a fondear y pasar por el río, sobre todo pues a los barcos de gran tonelaje en las zonas donde había, pues claro, el río tenía diferentes niveles, entonces con sogas y animales de carga, incluso personas, desde las orillas iban tirando y ayudando a los barcos a ir pasando por el río, ¿vale? Ese caminito que hay ahí, que ahora como el río está bastante bajo, pues hay zonas en las que incluso hace un par de semanas todavía se veía mucho mejor, porque estaba mucho más bajo, ¿vale? Y bueno, se ve ahora. El nivel del río más o menos se suele mantener, ¿por qué? Pues porque tenemos la central aquí y otra un poquito más abajo, en Cedillo, ¿vale? Tenemos dos centrales eléctricas, la empresa Iberdrola, que solamente son para la producción de electricidad. Ahora mismo ven que están funcionando dos turbinas, que está saliendo agua, ¿vale? Aunque es una construcción moderna, también tiene su importancia. En su época fue el mayor lago artificial de Europa Occidental y una capacidad máxima de unos 3.300 millones de metros cúbicos de agua, y a capacidad máxima puede llegar a anegar 11.000 hectáreas de terreno. Un retroceso de cola de unos 94 kilómetros, llegaría hasta Monfragüe y toda esa zona de por ahí, ¿vale? Y bueno, el muro es de gravedad aligerada, que significa que si hay un movimiento de tierra, el muro como que mueve y es más difícil que reviente, ¿vale? Esperemos que nunca pase, ¿vale? Porque si no se nos llevaría esta obra de arte. Pero bueno, entonces como debajo hay otro embalse que es el de Cedillo, pues por eso más o menos se suele mantener el nivel. Por ahí, si se han fijado, lo que les comentaba, en esa parte también están los restos de los molinos que se utilizaron para la producción de harina de cereal, ¿vale? Y no sé, bueno, ya les he dicho que es monumento nacional. Hace 2 años fue declarado mejor rincón de España, 2014. Probablemente casi todos los que estén aquí nos dieran su teléfono para que votáramos por ello, cosa que les agradecemos. Y nada, y bueno, más o menos eso. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues sin problema la puede hacer, ¿vale? Y si no, pues ya vamos a regresar a la población.
Ahí vemos al taquillero, está cogiendo los tickets de la comida. Aquí la cocina con música en directo.